Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos grabando nuestro episodio número 24. Y el día de hoy vamos a hablar de Avengers versus The X-Men o Los Vengadores contra los Hombres X o como la hayan llamado en donde tú vivas. Así que comenzamos. Para quienes no ubiquen, esta es una historia de la última década, la década pasada inclusive. Es una historia que tiene lugar entre el año 2011 y el año 2012. Es una historia en donde sí vemos un enfrentamiento, tal y como la palabra lo dice, Avengers versus The X-Men, ya que normalmente este tipo de historias donde vemos, un ejemplo, Justice League versus The Suicide Squad del 2017-2018, que realmente lo que menos tiene es un enfrentamiento, lo que tiene es una serie de equívocos. En esta historia sí lo vemos, y es algo que creo que la mayoría de los fanáticos de los cómics estábamos buscando o esperando. No me pregunten por qué es uno de esos fetiches que normalmente se tienen, ¿no? Ver enfrentarse héroes contra héroes. Pero bueno, al final del día es algo que a nosotros nos llama muchísimo la atención. Este es un evento que tiene un prólogo. El prólogo se llama Avengers Extinction. Esa es una historia que la verdad es que tiene un dibujo muy padre de Ed McGuinness. Para quienes no ubiquen a Ed McGuinness, él es el dibujante de por lo menos los 5 o 6 primeros números de la serie de casi 80 números de Batman, Superman o Superman Batman, no recuerdo el título exacto porque en algunos hay dos cómics diferentes, uno es Superman y Batman y este es Batman y Superman, no recuerdo exactamente cuál es, debe ser como del 2009, 2010 más o menos, una historia bastante buena. Les digo, una parte está dibujada por lo menos en los primeros números por Ed McGuinness y la otra, este dibujante Michael Turner, que a mí se me hace increíble todo el trabajo que Michael Turner hizo. Yo la verdad tengo la duda de si sigue vivo, ¿no? Si alguien sabe, pónganlo ahí en los comentarios, ya sea del video o del el episodio de podcast. Pero bueno, y este número, perdón, es escrito, bueno, esta serie limitada, creo que fueron 4 números, es escrita por Jeff Loeb. Jeff Loeb, para quienes no ubiquen, es un escritor bueno de cómics, ¿ok? Es uno de estos escritores que se llegó a consagrar, y ojo, porque yo sé que tiene un fanbase muy interesante, muy grande. Jeff Loeb escribió este famosísimo cómic de El Largo Halloween y posteriormente la secuela, que la verdad no me acuerdo cómo se llama porque ya no es tan buena como The Long Halloween. Es una historia en la que muchos dicen El Caballero de la Noche, la segunda película de Christopher Nolan, está basada. Yo diría que tiene una parte de, pero también hay otros elementos de otros cómics de otras épocas diferentes que retoma. Jeff Loeb es bueno, es buen escritor, no estoy diciendo que no sea un buen escritor, pero no está al nivel de otros escritores. Jeff Loeb también es responsable de Hush, esta historia dibujada por Jim Lee, que duró pues creo que un año dentro del run de Batman, y que realmente a mi punto de vista esta historia de Hush es básicamente The Long Halloween, pero adaptada a la continuidad dentro del universo de Batman. Pero bueno, esas ya son percepciones mías, ¿no? Cada quien lo podrá interpretar como quiera y somos libres de hacer eso. Pero bueno, al final del día, en Jeff Loeb... otro dato importante de Jeff Loeb. Si a ustedes les gustó la serie de Daredevil en Netflix, él es el productor ejecutivo, si mal no recuerdo, de varias de las series de Netflix. Creo que el hitazo fue Daredevil. Jessica Jones no es mala, pero es como un reflejo de los trabajos de Jeff Loeb. Pero bueno, voy a continuar, ¿no? Con esto, si no me empiezo a desviar un poco. Y en esta historia de Avengers Extinction vemos a Cable.
Cable, como se le conoce en Estados Unidos. ¿Quién es Cable? Muchos estarán preguntando. Es un mutante, es el hijo de Cíclope y Jean Grey. Tiene toda una historia ahí toda loca, que cuando tienen al hijo está infectado y entonces lo mandan al futuro, porque en el futuro es el único lugar en el cual lo pueden ayudar, y después se convierte en un viajero del tiempo que todo el tiempo, al igual que Bishop, otro de los famosos X-Men de viajes en el tiempo. A mí, siendo muy honestos, las historias de Bishop y de Cable en estos viajes en el tiempo se me hacen basura. Yo sé que, insisto, hay mucha gente que le encantan este tipo de historias, pero para mí el problema es que lo que hacen es que son confusas, porque realmente las tratan de hacer como historias fuera de la narrativa, que van a afectar a la narrativa, y siempre nos muestran futuros distópicos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que eso ya de repente llega a hartar un poquito, porque en sí, a veces creo que lo que yo como lector quisiera ver es ese fregado futuro distópico, para decir, qué bueno que les pasó esto por pendejos, ¿no? Y que no tuvo que venir alguien a arreglar el pasado, porque al final lo acaba desarreglando y es un desmadre. Pero bueno, eso es parte de la historia de Marvel. Ya en algún momento platicaremos de estos infructuosos viajes en el tiempo, que inclusive en la misma película de Avengers Endgame, pues nos muestran, ¿no?, que este tipo de viajes en el tiempo tienen 1001 complicaciones y limitaciones. Pero bueno. Y Cable aparece después de haber sido, después de haber desaparecido en, ¿cómo se llama esta historia? Second Coming, la segunda venida. Yo sé, suena como albur, pero pues yo que así se llama y sería la traducción literal. Y después de que lo dan por muerto en esta historia de Second Coming, que es una historia centrada en Hope Summers, el primer mutante que nace después de los eventos de House of M, en donde desaparecen la mayoría de la población mutante, y después de eso no vuelven a aparecer mutantes. Para quienes no conozcan esta historia de House of M, les recomiendo que vayan al canal, a Billions TV, y ahí tenemos el playlist en donde pueden ver desde House of M hasta Civil War, si mal no recuerdo. Es todo un arco ahí en playlist de videos en donde narramos todo esto. Entonces se los recomiendo bastante para que puedan entenderlo un poco. Mucha gente me ha preguntado qué pasó después con Magneto, ¿no? Después de esas narraciones, porque me centré más en los Vengadores que en los X-Men. El punto es que, y les comento, que es muy difícil darle seguimiento a los X-Men. A mí los X-Men se me hace una de las historias más complejas por la cantidad de personajes que hay, la diversidad de historias que hay. Así que he narrado algunas historias por ahí de X-Men, creo que Wolverine en algún momento, X-23, pero nada más, porque es muy complejo. He hecho algún video por ahí hablando de algunas historias emblemáticas, pero igual se me hace muy complejo, y la verdad es que yo no soy experto en X-Men, insisto, no soy experto tampoco en esto, pero creo que pues por lo menos de acá tengo una idea de cómo irlo hilando, sobre todo para que la gente lo vaya entendiendo. Entonces, bueno, Cable aparece después de que fue dado por muerto en esta historia de Second Coming, y no recuerdo exactamente quién le comenta que el futuro nuevamente está en peligro, porque en la línea del tiempo los Vengadores mataron a Hope Summers. Y entonces Cable decide ir al pasado a matar a los Vengadores. Para esto, si mal no recuerdo, en esta historia Cable ya trae un tema muy fuerte con un tecnovirus, el tecnovirus que de por sí lo está matando. Y en este viaje al pasado, pues su tecnovirus cada vez se va manifestando más y más y más y más y más. Ahora, el equipo de los Vengadores, que está en ese momento, está conformado, es un equipo que viene del arco de The Heroic Age, si mal no recuerdo. Viene de enfrentarse en Fear Itself. Sí, es más o menos así la historia. Viene del arco de The Heroic Age, donde nuevamente Tony Stark y Steve Rogers se vuelven a reunir y vuelven a armar un equipo. Al inicio Steve Rogers es Steve Rogers, el manto del Capitán América lo tiene Bucky, regresa Thor, regresa Hulk,
Es un equipo de los Vengadores más grande. La historia es escrita por Brian Michael Bendis, que ya llevaba un muy buen rato escribiendo Los Vengadores y con historias bastante buenas. Y es un equipo bastante numeroso, inclusive entre estos ya se encuentra el Hulk rojo y también The Falcon. Si mal no recuerdo, ya The Falcon formaba parte de este equipo. Entonces este equipo de los Vengadores se enfrenta a Cable y Cable va bajando literalmente uno por uno de estos pues no quiero decir villanos, porque no son villanos, aunque desde su punto de vista sí lo son, y los va enfrentando hasta que Cable es detenido por el Capitán América y es llevado por Cíclope, y es llevado a Utopia. Que bueno, este es todo un arco desde House of M hasta cómo llegamos a Utopia, que es el lugar donde viven los mutantes que convergen en ideas con Scott Summers, porque hubo un evento, ¿sale? Esto también es muy importante. Miren, les insisto, no soy experto, pero tengo más o menos idea, ¿no? de por dónde fue. Hubo un evento que se llamó Cisma, en la historia de los X-Men, en donde Wolverine y Cíclope tienen diferencias de opiniones que siempre han sido marcadas, pero en ese momento son mucho más. Esa historia es escrita por el increíble Jason Aaron, que a estas alturas del 2023 ya debe de estar cumpliendo 6 o 7 años escribiendo el cómic de Vengadores de una manera magistral, así como escribió durante, ¿qué fueron? 8 años también Thor. Bueno, en Cisma vemos una ruptura entre estos personajes, porque mientras Scott quiere convertir a los mutantes en un país, en una armada, y empieza a rodearse de mutantes que antes eran villanos como Magneto, bueno, ya estaba en el grupo, ¿no? Pero empieza a tener ideas más, vamos a llamarlas así, izquierdosas. Wolverine, siendo el asesino que es, dice: oye, a ver, espérame, estos son niños, no puedes entrenarlos de esa manera. Y no, yo me los voy a llevar y voy a seguir con el sueño de Xavier, ¿no? Y entonces forma su propia escuela, la escuela de niños superdotados Jean Grey, que eso está súper loco, ¿no? Porque Wolverine es el decano de la escuela. Es una cuestión súper loca. Y mientras, por otro lado, los mutantes que deciden quedarse con Cíclope, que son la mayoría de los mutantes grandes, se van a vivir Utopia, que es esta isla en medio del océano, y empieza todo un rollo, ¿no? Con el gobierno para tratar de declararse como un país, bla todo un tema. De hecho, como ustedes sabrán, pues los X-Men son todo un tema político desde su génesis. Les recomiendo que vean el video donde explico un poquito las 10 historias más emblemáticas, o los 10 villanos, no me acuerdo cómo le llamamos. De hecho, también está aquí en el podcast, lo pueden verificar, donde precisamente platico un poquito sobre cuáles son los orígenes de Xavier y cuáles son los orígenes de Magneto, en los que Stan Lee se basó. Échenle un ojito. Pero bueno, continuando, porque si no me salgo por la tangente. Pues ahora Wolverine es el maestro de todos estos mutantes, y por otro lado tenemos a Cíclope formando un pequeño mini ejército y entrenando a todos para defenderse. Cuando Cable es detenido por el Capitán América y Cíclope y es llevado a Utopía, Cable le confiesa a Cíclope que viene del futuro, los Vengadores mataron a Hope y Hope es la Fuerza Fénix. Por lo tanto, no debe dejarla morir, ya que ella es la clave para poder salvar el futuro. Entonces, esto está súper loco, porque nuevamente estamos hablando de la Fuerza Fénix, que en el mundo de los X-Men pues es todo un tema, ¿no? Esta saga de Jean Grey y la saga del Fénix, la saga del Fénix Oscuro, que de hecho creo yo que las adaptaciones que se han hecho tanto en caricaturas, ¿no? En la serie de X-Men, en la serie de Wolverine and the X-Men, en las películas, cualquiera de las películas donde se hable de esto, en la primera trilogía de películas y en la segunda,
creo yo que la verdad no le dan el crédito que merece a este personaje. Ya en algún momento haré un video, porque sí tengo notas de ese, para contar un poquito la importancia y por qué Jean Grey es tan relevante para ese, ¿cómo se llama? Para esta historia. Pero bueno, en este caso la Fuerza Fénix ahora reside en Hope. Acuérdense, se apellida Summers porque la adopta Cable. De hecho, les voy a decir una cosa, aprovechando el espacio. La historia de Cable, cuando se lleva Hope al futuro, es muy, muy, muy parecida a lo que podemos ver en el videojuego de, inclusive un poquito en la serie de The Last of Us. ¿A qué me refiero? En la relación que hay entre Cable y la relación que hay entre Hope y cómo se va dando esta relación de padre e hijo. La verdad es que les recomiendo bastante esa serie de Cable, son, si mal no recuerdo, unos 16 números aproximadamente. No me crean mucho porque el dato no lo tengo exactamente a la mano, pero son más o menos esa cantidad de números. Entonces, la verdad es que es una historia bastante buena y poco valorada, creo yo. Entonces, ahí es donde comienza esta historia. Ahora, ese es el prólogo, vamos a llamarle así, ¿no? Ese es el prólogo, esta Avengers Extinction. Entonces, pues, Cíclope se guarda esta información para sí. Los Vengadores, por su lado, no están al tanto de absolutamente nada de esto. Los Vengadores tienen un evento que se llama Fear Itself, en donde la serpiente, el hermano de Odín, busca matar a Thor y crear un nuevo Ragnarok, aunque ya habíamos tenido un evento Ragnarok previo a Civil War, porque por eso no aparece Thor. Es un rollo. Y en este cambio de estatus, Bucky Barnes deja de ser el Capitán América para devolverle el manto a Steve Rogers. Entonces tenemos nuevamente Steve Rogers como el Capitán América. Esto es importante de mencionar. Y resulta que vamos a entrar ya de lleno a la parte de Avengers vs. X-Men. Es una serie limitada de 12 números con un número 0. En total son 13. Y tiene todavía un epílogo. Pero vamos a ver si nos da tiempo a hablar de esto. No sé exactamente cuánto tiempo lleve, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. En el número 0, este es un número importante, ya que es la reaparición de la Bruja Escarlata. ¿Y por qué reaparición? Bueno, para quienes ya se hayan dado una vuelta por el canal de Billions TV y hayan visto House of M, sabrán que al término del evento, Wanda desaparece. Y entonces, la Fuerza Fénix también desaparece, en teoría, ¿no? Se vuelve todo un tema. Pero Wanda no vuelve a aparecer en historias de cómics hasta este momento. Es decir, estamos hablando del año 2004, 2005 y reaparece hasta el año 2011. 6 años después, reaparece este personaje. Y reaparece en una historia donde podemos ver opiniones encontradas. Ella aparece enfrentando a MODOK, ayudando a Miss Marvel, a Spider-Woman, a algunos de los Vengadores, para enfrentarse al grupo de AIM o AIM, MODOK. Y este villano que en la película de Ant-Man la verdad es que no le dan el valor necesario, ni tampoco a AIM. AIM es una organización bastante interesante, pero pues creo que en el UCM la verdad es que implicaría muchos movimientos, en fin. Y resulta que Miss Marvel le dice a la Bruja Escarlata: oye, ¿por qué no regresan los Vengadores? No te preocupes, todo va a estar bien, no sé qué, no sé cuánto. Y regresa con los Vengadores a la mansión de los Vengadores, donde todo acabó, y le abre la puerta a Visión. Entonces, para quienes no sepan, la mansión la destruyó ella en un arrebato de locura. A Visión lo mató ella, y este Visión reconstruido tiene ese recuerdo, y entonces le dice que qué hace aquí, que se largue. Entonces se acaba yendo. Pero bueno, el simple hecho de que aparezca ya nos dice que va a jugar un papel muy importante dentro de toda la historia. En fin. También vemos a Hope Summers queriendo ser una heroína y combatiendo al crimen en San Francisco. Y resulta que en este pedazo de historia que vemos se enfrenta a la Sociedad Serpiente. Hope Summers es un mutante que en apariencia no tiene poderes, pero es un mutante que absorbe los poderes de otros mutantes y
puede tener varios al mismo tiempo y se vuelve un mutante muy poderoso. Cuando se enfrenta a la sociedad serpiente, descubre que una de las serpientes es mutante, absorbe sus poderes y con sus poderes logra derrotarlos. Pero es una historia bastante buena porque al final es descubierta por Cíclope. Y pues le pone un ultimátum y le dice que no puede seguir haciendo eso, porque al final ellos son mutantes y pues el gobierno americano aún no acaba de reconocer quiénes son y pues deben de mantenerse un poco al margen, ¿no? Es más o menos la idea que da a entender. Ahora, al término de esto, aparece Nova. Nova aparece en un regreso muy del estilo de Silver Surfer al inicio de ¿cómo se llama? Infinity Gauntlet. Aparece y se estampa en la ciudad de Nueva York, los superhéroes lo reconocen y le dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Aparte es un Nova diferente, es el hijo del Nova original, porque el Nova original, si mal no recuerdo, creo que muere en los acontecimientos de esta historia que se dio a la par de Civil War, ¿cómo se llamaba? Aniquilación. Otra historia también muy buena, muy buena, pero dada en el universo del espacio de los héroes de Marvel, que es harina de otro costal y que bueno, al final tiene a Ultron como un personaje central. Bastante buena la historia, ya luego platicaré de ella. Pero bueno, el caso es que les dice que ya viene la Fuerza Fénix. Y entonces aquí es donde los cómics de X-Men, los cómics de Avengers y de varios superhéroes empiezan a tener una convergencia directa hacia esto, que es Avengers versus X-Men. Ahora, ojo con lo que les voy a decir. El hecho de que converjan no quiere decir que todas las historias alrededor sean buenas. Creo que algo que ha sabido hacer muy bien Marvel, o por lo menos a mí me gusta lo que hace, es que si bien el 100% de los tie-ins o de las historias periféricas alrededor de un arco central no son siempre las mejores, les permiten experimentar con nuevos escritores, nuevas ideas, nuevos dibujantes, les permiten abordar temas con ciertos personajes que de repente no es tan fácil tenerlos, pero que una vez que estás suscrito, pues ya te lo tienes que chutar, ¿no? Y creo que hay historias muy buenas dentro de todo este arco. Y entonces vemos cómo Tony Stark y los Vengadores ven que la Fuerza Fénix viene y deciden, detenerla en el espacio. Entonces mandan un grupo de Vengadores al espacio. Hay otro grupo de Vengadores tratando de llegar a Utopia, o llegando más bien a Utopia, para solicitar que sea entregada a Hope Summers, precisamente para proteger al mundo de... Y aquí es donde las palabras de Cable toman un peso muy fuerte en la cabeza de Scott Summers, su padre, porque resuena en su cabeza la idea de vas a tener que tomar una decisión, los Vengadores vienen por ella, la quieren matar, porque en ese futuro la quieren matar. Les insisto, el hecho de que Cable regrese al pasado altera por completo esto. Además, no imagino un mundo en el cual los Vengadores quisieran matarla. De hecho, les voy a decir, cuando la Bruja Escarlata se volvió loca en el evento de House of M, los que querían matarla eran los X-Men, no los Vengadores. Detalle curioso. Y entonces, ahí con el Helicarrier apostado en las nubes y con un montón de superhéroes alrededor, Scott Summers se conecta con los demás mutantes y les dice, este es el momento, tenemos que hacer un stand para decirles que a nosotros no nos van a decir nada y vamos a proteger a Hope. Y entonces decide atacar al Capitán América en una escena emblemática donde le lanza sus rayos y donde el Capitán América va hasta allá y le habla a los Vengadores y se empiezan a dar con todo. Vemos una pelea entre Tony Stark y Magneto, que esto es algo que creo yo que intentaron hacer, pero creo que esto es algo que no les sale muy bien en el evento, o por lo menos a mí no me gustó. Ya es una cuestión de opiniones. A la par que están los tie-ins, les decía yo, de Vengadores, X-Men, Wolverine y algunos otros superhéroes, también se da un cómic por ahí que es quién peleó contra quién y quién le ganó a quién. ¿Ok? Y entonces vemos peleas
peleas en donde te van diciendo y te van llevando como un tipo contador de quién peleó contra quién y en dónde peleó y quién le ganó. ¿Sale? Voy a ver si encuentro una lista de cuáles fueron las peleas, porque las peleas que eran como secundarias las veíamos en esas mini historias y las peleas importantes las vimos durante el evento de los 12. Aparte aquí pasa otra cosa con el cómic. El cómic yo creo que es de los que tiene más portadas variantes del número 1. La portada original presenta de un lado a los Vengadores, del lado que está la A, y del lado de la X presenta a los X-Men. Aparte recordemos que los X-Men están en un desequilibrio numérico. La mayoría de los X-Men nuevos son jóvenes. Entonces, lo que nosotros vemos pues es un desequilibrio, pero vemos a los principales villanos. Miren, creo que algo padre de las portadas es que estas manejaban cuestiones de colores. Por ejemplo, el número 0 tiene por lo menos hasta una sexta reimpresión debido a la importancia que tenía el que regresara a la Bruja Escarlata. Ahora, por otro lado, tenemos las portadas del 1. En el 1 vemos, les digo, Vengadores contra X-Men. Hay una portada muy padre que es la 1B, en donde podemos ver la pelea, ¿no?, entre Capitán América y Cíclope. Pero también hay otra en donde por un lado aparece a colores el Capitán América y en blanco y negro Cíclope, y al revés, Cíclope a color y el Capitán América en blanco y negro. Yo tengo esas y están padrísimas. También está la portada de Romita, donde pelea Wolverine contra el Capitán América, haciendo remembranza de otra portada ya muy vieja de un primer encuentro que tuvieron. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Hay muchas portadas variantes, Scotty Young, o sea, es una cosa obscena en toda la extensión de la palabra. Pero bueno, en cada uno de estos vamos viendo cómo también se van alternando los escritores. Una primera parte la escribe Brian Michael Bendis junto con Jason Aaron. También vamos viendo que aquí van entrando, ya les digo quiénes son los demás escritores. Ed Brubaker, el escritor de Capitán América y el Soldado del Invierno, también forma parte de estos escritores. También entra por acá Jonathan Hickman, el escritor de la serie de los Vengadores, bueno, Avengers, y la serie de New Avengers que comienza en el año 2012. Ya empezaba por ahí a tisear, ¿no?, lo que podíamos ver con él. Matt Fraction, el escritor que después de esta serie salen nuevas. En el próximo video voy a hablar de ¿qué es Marvel Now?, donde le dan chance a nuevos escritores, y Matt Fraction escribe una historia increíble de Hawkeye. Buenísima, yo creo que de lo mejor que hay de Hawkeye. ¿Quién más escribe acá? Jonathan Hickman, Matt Fraction. Creo que ya. Y bueno, la serie de dibujantes que hay acá a lo largo del evento, pues la verdad son muy buenos. Está Adam Kubert, John Romita. Yo sé que a muchos no les gusta John Romita, pero pues John Romita al final del día es John Romita Jr., ¿no?, el hijo de John Romita. Es un buen dibujante. Jim Cheung, que hace varias de las portadas. Humberto Ramos. O sea, digamos que es el evento donde Marvel echa la casa por la ventana, porque dice, este es el evento de eventos. Con esto queremos darle en las ventas a DC Comics, que estamos viendo que está tratando de reiniciar su universo. Y creo que este evento es un cisma muy bueno. Ya lo veremos en Marvel Now. Ahora, en esta historia ya vimos el plot inicial. Lo que pasa es que quieren utilizar a Hope Summers, alguien que tiene buenos sentimientos, buen corazón, para utilizar esta famosa fuerza Fénix para poder recrear toda la grandeza que en algún momento llegaron a tener los mutantes. Y por el otro lado, pues saben que la fuerza esta es muy peligrosa como para poderla tener en el día a día. Entonces tenemos estas dos cosas, y al final del día muchos dijeron, pues es un evento tipo Civil War. No lo es, por una razón. Los X-Men siempre han tenido un mote muy diferente al de los
al de los superhéroes. O sea, no es algo como muy entendible de repente, pero esto tiene que ver mucho con el racismo. Y a veces en nuestro país o en países latinoamericanos no lo llegamos a entender tanto, debido a que el tema del racismo, si bien existe, porque no voy a decir que no existe, no se da al mismo nivel que en Estados Unidos. Entonces, los mutantes son mutantes y los superhéroes son superhéroes y los humanos son humanos, pero los superhéroes son más humanos desde el punto de vista de los humanos que los mutantes. Los mutantes son el siguiente paso en la evolución, por donde lo quieran ver. Y entonces, bueno, toda la historia se va dando en que Hope trata de escapar, Wolverine está tras ella, pero todo el mundo sabe que si Wolverine la encuentra, pues Wolverine la va a matar, porque así es Wolverine, aunque nadie entiende que Wolverine ha cambiado. El Capitán América también lo vemos en una faceta muy diferente, porque lo vemos más en un aspecto militarizado, en un aspecto de hay que tomar la decisión que dé el menor de los males. Tony Stark también lo vemos más guardado en su guarida, porque él está tratando de encontrar una manera de detener a la Fuerza Fénix. Y de hecho lo que pasa es que cuando el equipo de superhéroes que está en el espacio trata de detener a la Fuerza Fénix, lo único que hizo fue separar a esta. Lo único que hizo fue hacerla emputar todavía más. Cuando la Fuerza Fénix por fin por fin llega a la Tierra, esta es pasada no a Hope, sino a varios de los mutantes más importantes. Cíclope se queda con una parte de la fuerza. ¿Quién más se queda con una parte de la fuerza? Colossus se queda con una parte de la fuerza. Namor se queda con una parte de la fuerza. ¿Quién más se queda con una parte de la fuerza? Ahorita les digo. Iceman también creo que se queda con una parte de la fuerza. Esperen, que estoy tratando de recordar quiénes son los que se quedan con una parte de la fuerza. La mutante que ahora es pareja de Scott, Emma Frost, se queda también con una parte de la Fuerza Fénix. La Fuerza Fénix está dividida en 5. Y a partir de que la Fuerza Fénix se divide en 5 y estos mutantes tienen la fuerza, empiezan a hacer una utopía del mundo. Solucionan el problema del agua, de la alimentación, pero al final del día no saben controlar este poder. La Fuerza Fénix es una fuerza que corrompe, y entonces poco a poco se van volviendo pequeños dictadores en el mundo. Y entonces pues el mundo de cierta manera les está agradecido, pero empiezan a tener miedo. Hay una parte en esta historia que va a marcar para siempre la relación entre Namor y Black Panther, que es algo que ya se venía cocinando desde hace un buen rato. Y en esta historia Namor inunda y destruye Wakanda, pero Black Panther se va a desquitar después. Es una historia bastante ruda, ¿no? Lo que hace ahí Namor. Al final, poco a poco, cada uno de estos, sin tanto spoiler, ¿no? Mutantes va perdiendo la Fuerza Fénix, y la fuerza la van congregando en Scott. Pero cuando esto se empieza a salir de control, pues los Vengadores deciden traer un arma fuerte, porque Scott se está convirtiendo en un Vengador. Qué fácil, en un dictador. Qué fácil, ¿no? De repente ahí te lo van planteando él como una persona con poder, buenas intenciones. Puede plagar de estas el camino al infierno, que es lo que le pasa a Scott. Y vemos cómo Scott pasa de ser el teto Boy Scout a me convierto en el azote de todos y van a hacer lo que yo diga. Entonces los Vengadores deciden traer a Charles Xavier, y Charles Xavier se enfrenta a él, siendo uno de los mutantes más poderosos, tratando de hacer un juego mental. Sin embargo, Scott se da cuenta, ya con todo el poder de la Fuerza Fénix, que esto es una falacia, y acaba matando. Una de las tantas muertes de Charles Xavier lo acaba matando. Y quienes están entrenando de manera secreta para poderlo detener, aquí tiene un papel muy importante Shang-Chi y la ciudad oculta de Shangri-La, donde les están enseñando tanto a Hope como a la Bruja Escarlata cómo controlar sus poderes para poder detener a la Fuerza Fénix y desaparecerla de una vez por todas. Que de hecho no desaparece al 100%, porque como ustedes saben, en los cómics nada es eterno, pero al final sí, ellas son las que se van a encargar de detener a la Fuerza Fénix.
Y pues una vez que Scott mata a Xavier, pues Scott entra en la locura total y aparecen estas figuras, estas dos heroínas, una mitad mutante, mitad superhéroe, que es la Bruja Escarlata, y por otro lado Hope. Cuando aparecen, le quitan todo el poder a Cíclope y lo derrotan. ¿Sale? A grandes rasgos, esa es la historia. De aquí se desatan un montón de historias nuevas. Pero de esas platicaremos sobre el evento de Marvel Now. ¿Por qué? Pues porque cada una de esas es una hebra, ¿no? Si fueran hilos, una hebra diferente, porque es justo el momento en que todas las historias se conjuntan. Creo que es uno de los momentos más importantes porque de veras realmente las historias se conjuntan en este evento. Y bueno, viene la parte del epílogo. ¿Y qué es lo que pasa en el epílogo? Bueno, muy simple. El epílogo de esta historia nos muestra cómo es que Scott Summers es llevado a la cárcel. Todo lo que enfrenta en la cárcel, y vamos viendo diferentes cosas como un reencuentro con los Vengadores, cómo Scott se ha vuelto cínico y cómo Scott dice que ha iniciado algo que no van a poder parar. Inclusive parece un personaje radicalmente diferente, que claramente fue corrompido por la fuerza. En esta misma historia también vemos cómo se empieza a gestar el escape de Scott. En esta historia vemos las consecuencias, se llama consecuencias, A versus X, consecuencias. Vemos todo lo que le pasó a varios de los superhéroes alrededor, pero lo principal es saber que Scott está detenido. Hay una revolución de los mutantes, están naciendo más mutantes a lo largo y ancho del universo Marvel, y que los Vengadores están en un punto de inflexión porque a partir de aquí van a comenzar una serie de eventos que los van a destruir en las historias de Jonathan Hickman. Avengers contra X-Men a mí me parece una de las mejores historias de principios de los 2010 y que cualquier coleccionista debería de tener. Hay un compilado que nosotros vendemos aquí en la tienda que está muy bueno, se lo recomiendo. Te incluye todas las historias, ¿no? En un formato bastante bueno en pasta dura. También lo tenemos en TPB, también lo tenemos en números sueltos por si alguno de ustedes quiere. Y si al momento que tú estás viendo esto y vas a www.villanscomics.shop y no lo encuentras, con todo gusto te lo podemos cotizar, porque son historias que realmente valen la pena tener. Pues ya me eché un buen rato. Espero que esto les haya gustado tanto como a mí. Ya saben que me encanta compartir muchísimo sobre esto. Les recomiendo bastante. Yo sé que se me fueron muchísimos detalles. No va a faltar el mamón que me diga: ah, no manches, se te olvidó hablar de esto, se te olvidó hablar de aquello. Tienes toda la boca llena de razón. Pero simple y sencillamente, acuérdense que aquí platico de lo que me gusta, de lo que me voy acordando. Y es como para incitarlos a que compren, lean y coleccionen. ¿Sale? Que tengan un excelente día y dense una vuelta por Villains TV, porque esta semana vamos a tener 2 cómics narrados: la tercera parte de la Cruzada del Murciélago, la segunda parte, y la tercera parte de la Cruzada del Murciélago. Así que no se lo pierdan. Nos vemos. Chao.